Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Porque queremos que el Señor aumente nuestra fe aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Nos complacemos en presentar Crece en tu fe con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus promesas. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los clientes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada de la parroquia de San Simón que está en San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. horas de Nueva York. A los hermanos y hermanas que viven en la ciudad de Nueva York que quieran ponerse en contacto con su servidor, pueden llamarme al 718-933-5299. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el credo de los apóstoles, que es la profesión de nuestra fe católica, donde profesamos una sola fe en los misterios, en las doctrinas que solo podemos conocer gracias a la revelación divina que nos afirma que Dios es una trinidad de personas divinas y nos dice que no creemos en fórmulas, sino en las realidades que esas fórmulas expresan y que la fe nos permite tocar. En nuestro acto de confianza en todo lo que Dios es, lo que nos dice y lo que nos pide. Nuestro objeto no es un enunciado, sino una persona, porque no se puede amar a quien no se conoce. Que los artículos del credo de los apóstoles nos acompañen en el camino hacia el conocimiento, que es nuestro camino hacia el amor. Pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudios bíblicos son dados al doctor Scott Hahn, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia de San Simón que está en San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Para anunciarles que también tendremos una misa de sanación el segundo viernes de cada mes a las 7:30 p.m., donde se impartirá el sacramento de la unción de los enfermos y también se orará por ellos. Así que traigan todos sus enfermos o vengan para orar por ellos. Habrá acceso para personas en sillas de ruedas. También tendremos una hora santa con la exposición del Santísimo, todos los jueves de 7 a 8 p.m., así que están todos invitados. En el segmento anterior estábamos en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos 3 al 14. Hermanos, en este párrafo bíblico, el apóstol San Pablo habla de los judíos y gentiles reconciliados entre sí y con Dios y su incorporación a la iglesia de Cristo Jesús. Aquí tenemos otro aspecto de la condición humana sin Cristo. La muerte va junto con las divisiones. Los gentiles son aquí todo el mundo pagano. Antes del Mesías, o sea, antes de Cristo, los hombres estaban divididos y no conocían a nuestro Padre común, que es también nuestro Padre celestial. Estaban sin Dios, o sea, eran ateos. Esta es la única vez que se emplea la palabra ateo en el Nuevo Testamento, porque no conocían el único Dios
del cual el apóstol San Pablo habla en 1 Corintios capítulo 8, donde dice, pues aún cuando se les dé el nombre de dioses, bien en el cielo, bien en la tierra, de forma que hay multitud de dioses y de señores. Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, para el cual somos, y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas, y nosotros por Él. Hermanos, al único Dios, vivo y verdadero, y lo repite en 1 Tesalonicenses capítulo 1, donde dice, ellos mismos cuentan de nosotros cuál fue nuestra entrada a ustedes y cómo se convirtieron a Dios tras haber abandonado los ídolos para servir a Dios vivo y verdadero. Hermanos, ese Dios vivo y verdadero es aquel Dios que se ha revelado en Israel, como cuando se revela a Abraham en Génesis capítulo 12 y le dice, vete a tu tierra, o vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldiciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Y cuando se revela a Moisés en Éxodo capítulo 3, donde dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy, y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Siguió Dios diciendo a Moisés, así dirás a los israelitas, Yahweh, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Por él seré recordado generación tras generación. Hermanos, como los hombres no estaban maduros para una unión rápida en la verdadera fe, Dios lo tuvo en nuestra cuenta cuando preparó la venida de Cristo. Eligió a un pueblo y, para evitar que los errores de los paganos contaminaran a los suyos, los separó por una ley que les prohibía cohabitar con otros pueblos, porque en la religión judía un punto muy importante es mantenerse puro. Lo puedes leer en Levítico capítulo 11 al Levítico capítulo 17. Así o allí leerán las prescripciones que se debían observar en la alimentación, en el vestir, en la higiene, en el contacto con los cadáveres. O sea, quien no las observaba, aunque fuera por inadvertencia, se volvía impuro. Estas leyes, hermano que me escuchas, eran útiles para proteger la fe de los judíos, que vivían en medio de otros pueblos, pues, ¿cómo podrían conservar su fe en el Dios único si se les permitiera convivir con esos pueblos, ganarlos como amigos e imitarlos en todo? Pero con esas innumerables costumbres religiosas que el judío tenía que observar,
se apartaba necesariamente de los que no compartían su fe. Llevaba un tipo de vida distinto y se recluía en medio de sus correligionarios. El Señor Jesús también observaba las leyes de la pureza, como el pueblo judío, pero sin los mil detalles añadidos por la tradición judía. Por eso, en el templo de Jerusalén, lejos del santuario, había un patio abierto para los paganos y cerca del santuario otro reservado a los judíos, con un muro entre el uno y el otro. Esta línea divisoria, hermano que me escuchas, era la imagen de todas las barreras que Cristo iba a quitar. El apóstol San Pablo ve en el muro divisorio que estaba en el templo de Jerusalén un símbolo de la enemistad entre judíos y gentiles. Hermanos, el Señor Jesús enseña la coexistencia, hasta entonces prohibida, crucificado por judíos y paganos. Supera el odio de todos con su amor que perdona y, una vez resucitado, los junta a todos con él. Este es el cuerpo personal que anuncia el apóstol San Pablo en Colosenses capítulo 1, que dice: los ha reconciliado ahora por medio de la muerte en su cuerpo de carne, para presentarnos santos, inmaculados e irreprensibles delante de él. Hermanos, este es el cuerpo en el que se agrupan todos los miembros reconciliados de toda procedencia, como lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Efesios, capítulo 1, que dice: sometió todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todo. Y todos los que pertenecen a ese cuerpo místico en adelante serán hijos de Dios, como lo anuncia el mismo apóstol en Romanos capítulo 8, que dice: por los demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que lo aman, de aquellos que han sido llamados según su destino o su designio, pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a producir la imagen de su Hijo, para que fuera Él el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también los llamó. Y a los que llamó, a esos también los justificó. A los que justificó, a ellos también los glorificó. Hermanos, así como la cruz está hecha de dos barras, una vertical hacia el cielo y otra horizontal hacia la tierra, del mismo modo la paz se extiende en dos direcciones, hacia Dios y hacia los creyentes. Dice: habiendo reunido a los dos pueblos, los reconcilió con Dios. Hermanos, estos son dos aspectos de una misma realidad: la violencia entre los hombres y nuestra indiferencia con Dios.
Cristo ya los ha reunido, querrámoslo o no. El Evangelio destruirá todas las diferencias entre los hombres. Y aunque se vean surgir sociedades que separan sus leyes y sus instituciones, se derrumbarán, serán destruidas, tal vez en forma violenta, pero más seguramente los desacreditará. El sacrificio de sus víctimas, dice, en un mismo espíritu. Hermanos, solo el Espíritu Santo permite que cada uno se realice en la comunión con los demás. La unidad en la iglesia no es uniformidad. Los creyentes no son puestos en un mismo molde. No se trata de tener las mismas opciones sobre los problemas humanos. Además, hermano que me escuchas, tenemos el derecho de no pensar la fe de la misma manera, con tal de que aceptemos todo lo que dice el credo de los apóstoles. El Espíritu Santo concede a cada uno el ser auténtico, con tal de que esté en comunión con los demás creyentes. Así nace el hombre nuevo, que no es el producto de una política o de una ideología, sino que es la obra de Dios. Dice, ustedes son la casa de Dios, es decir, que son de la familia de Dios. Y si nosotros somos casa de Dios, entonces la comunidad de los creyentes se convierte en un templo de Dios. Hermanos, esta insistencia en el valor único de la comunidad cristiana extrañará, tal vez, a muchos cristianos de hoy día, que se preocupan más por sus responsabilidades con respecto al mundo en que viven, pero no serán portadores del Espíritu Santo, ni harán la obra de Dios si no tienen una comunidad que los apoye. La solidaridad con los que tienen las mismas opciones que nosotros y la misma cultura no pueden reemplazar la participación en la comunidad cristiana. Y aunque muchas cosas en esa comunidad nos parecieran extrañas, sería una mala señal que no pudiéramos reconocer en ella la verdad que falta a nuestros amigos incrédulos y sin la cual perderíamos nuestra razón de vivir. Dice, edificado sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo. Hermanos, aquí se trata más bien de los profetas del Nuevo Testamento, que menciona Efesios capítulo 3 y Hechos capítulo 11. Los profetas, juntamente con los apóstoles, son los primeros testigos sobre los que está fundada la Iglesia Católica. Sobre todo cuando el Señor Jesús le dice a Simón, hijo de Jonás, yo a mi vez te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mi hermanito, que dice mi iglesia. Nunca Jesús dijo mis iglesias. Sigo leyendo la palabra. Y las puertas del abismo no podrán vencerla. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y lo dice en Mateo capítulo 16.
O sea, hermano que me escuchas, tal poder y tal privilegio no le fue dado a ningún hombre en esta tierra, solamente a Pedro, sucesor legítimo de Jesús, cuando funda su iglesia. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Pero que quede claro, que quede muy claro, Cristo mismo es el único fundamento, como lo anuncia 1 Corintios capítulo 3, donde dice, conforme a la gloria de Dios, o conforme a la gracia de Dios que me fue dado, yo, como buen arquitecto, puse el cimiento y otro construye encima. Mire cada cual cómo construye, pues nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto, Jesucristo. Y si uno construye sobre ese cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada cual quedará al descubierto. La manifestará el día que aparecerá con fuego y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. Hermanos, la iglesia tiene a Cristo como piedra angular. Por eso, solo vacilará si su fundamento vacila. Pero, ¿podrá vacilar Cristo? Mientras Cristo no vacile, la Iglesia Católica no flaqueará jamás hasta el fin de los tiempos. Nos lo dice este gran santo de la Iglesia Católica, San Agustín. El mismo Dios en Cristo ha derribado el muro que, a partir de Adán, impedía al pueblo compartir su santidad. Hermanos, en la antigua alianza restringió la participación humana en esa santidad al tabernáculo, el templo y el culto de Israel. Pero en Cristo tenemos una mayor que el templo, como está en Mateo capítulo 12, y en su iglesia, el verdadero Israel de Dios. Pero vayamos a Mateo capítulo 12, versículo 6. Hermanos, en este pasaje bíblico, el apóstol San Mateo describe al Señor Jesús, que es el Hijo del Hombre, como el Señor del sábado. En el idioma hebreo hay una misma palabra para decir sábado y descanso. De ahí la conexión aquí, pues bien, de ahí la conexión aquí. Pues bien, los judíos entienden ese descanso en sentido literal y legal. No se puede trabajar. Mientras Jesús se refiere a la libertad del alma, pero la interpretación que los judíos daban a la ley mosaica sobre el sábado era tan literalista y legalista que aún prohibían cosas humanas y caritativas. Por ejemplo, arrancar espigas para alimentar a unos pobres viajeros agotados. Eso era para ellos cosechar. Y como cosechar era trabajo, o es trabajo, estaba prohibido en Éxodo capítulo 34. Lo mismo, curar a un enfermo de la mano, pues era un ejercer la profesión médica. O sea, hermano que me escuchas, ellos hacían prevalecer la ley mosaica sobre la caridad. Ellos hacían prevalecer
el precepto sobre el amor. Ellos hacían prevalecer la letra sobre el Espíritu Santo. Hermanos, el reposo sabático, o sea, el Shabbat, se instituyó para honrar a Dios. Con el paso del tiempo, se fueron añadiendo prescripciones al precepto divino, hasta el punto de que, en la época de Cristo, existía una clasificación de 39 especies de trabajos prohibidos. Pero Cristo enseña que el descanso del sábado no se quebranta por el servicio a Dios o al prójimo, ni por la satisfacción de las necesidades familiares o de gran utilidad social, y rebate la acusación de los fariseos con 4 razones. El ejemplo de David, el de los sacerdotes, el sentido de la misericordia divina, por supuesto, y el dominio del propio Señor Jesús sobre el sábado. Y el Señor Jesús, al añadir que dueño del sábado es el Hijo del Hombre, Él se revela como aquel que en un principio había instituido esa ley del sábado. Ahora bien, hermano que me escuchas, ¿quién es aquel y cuándo lo ha hecho? Eso lo sabían los judíos por Génesis capítulo 2, donde Yahvé santifica el sábado. Y el propio Moisés testifica que fue Dios mismo quien dio esa ley y que lo hizo al finalizar su obra de creación. Luego, hermano que me escuchas, el Señor Jesús aquí reclama ser aquel Dios creador, aquel legislador divino de quien Moisés había hablado. Por eso también puede decir de sí mismo, algo mayor que el templo está aquí. O sea, aquel Dios que habita en el templo de Jerusalén, aquel para quien se había construido el templo de Jerusalén y que vivía escondido en el Santísimo, en el Santo de los Santos, es decir, hermano que me escuchas, el Dios de los ejércitos. Jesús cita las escrituras sagradas para mostrar que la ley mosaica, aún la más sagrada, como la del sábado, según Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5, es para el hombre. El Señor Jesús se compara con el rey David, figura del Mesías que ha de venir, porque más grande que el templo de Jerusalén es solamente Dios, el santo por el cual el templo es santo. Y la iglesia, ¿y qué iglesia es esta? Ya en el siglo I eran varios los que reclamaban este título. Frente a ellos apelaba San Ignacio de Antioquía, gran santo de la Iglesia Católica, a la autoridad de la Iglesia Católica. Con el cambio de siglo, incluso entonces existía una iglesia reconocible en toda la ciudad, en toda provincia, en todo continente. Ignacio de Antioquía, gran santo de la Iglesia Católica, no variaba sus textos para adaptarlos a las distintas teologías de Esmirna y de Roma. Daba por hecho que la iglesia era la misma en todas partes, como idéntica estructura jerárquica de obispos,
presbíteros y diáconos. Daba por hecho que la iglesia practicaba los mismos sacramentos en todas partes. Es más, la misa, las lecturas de la misa aquí en Nueva York son las mismas lecturas que se hacen en Moscú, en la China, en Asia, en África, en Oceanía, porque la Iglesia Católica es la única universal, donde aquí en el Bronx se leen las mismas escrituras que se leen por todo el mundo. Daba por hecho este santo San Ignacio que en todas partes se predicaba la misma doctrina, o sea, la de Jesús, del Señor Jesús, Dios verdadero y hombre verdadero. Es significativo que San Ignacio de Antioquía trate muy poco ese tema, ni siquiera se molesta de afirmarlo categóricamente, lo da por sentado, lo menciona de pasada, y puede hacerlo porque la verdadera iglesia es universal. Ese es el significado literal del término griego católicos, o sea, católico. Otros documentos del siglo II emplean el mismo término y con el paso del tiempo cada vez con más frecuencia. Hermanos, la iglesia es reconocible en todas partes, no por un lenguaje común o por una vestimenta o una dieta especial, sino por una doctrina y un culto. La prueba, decía San Ignacio de Antioquía, igual que San Policarpo y San Ireneo, grandes santos de la Iglesia Católica, queda manifiesta en la carne y en la sangre de la Eucaristía y en la jerarquía. Hermanos, que ninguno os engañe, incluso a los seres celestiales y a los ángeles gloriosos y a los gobernantes visibles e invisibles. Si no creen en la sangre de Cristo, les aguarda también el juicio. Pero observad bien a los que sostienen doctrina extraña respecto a la gracia de Jesucristo que vino a vosotros, que estos son contrarios a la mente de Dios. No les importa el amor, no les importa la viuda, no les importa el huérfano, no les importa el afligido, no les importa el preso, no les importa el hambriento y no les importa el sediento. Se abstienen de la Eucaristía y de la oración, porque ellos no admiten que la Eucaristía sea la carne de nuestro Salvador Jesucristo, cuya carne sufrió por nuestros pecados y a quien el Padre Celestial resucitó por su bondad. Así pues, hermano que me escuchas, los que contradicen el buen don de Dios perecen por ponerlos en duda. Seguid todos a vuestro obispo, como Jesucristo siguió al Padre Celestial, y al presbítero, como los apóstoles, y respetar a los diáconos, como el mandamiento de Dios. Que nadie haga nada perteneciente a la iglesia al margen del obispo. Considerad como Eucaristía válida la que tiene lugar bajo el obispo o bajo uno a quien él la haya encomendado. Allí donde aparezca el obispo, allí debe estar el pueblo, tal como allí donde está Jesús. Allí estará la iglesia universal. Hermanos, la catolicidad de la Iglesia Católica es necesaria para su unidad y su santidad. ¿Por qué? Como dice el apóstol San Pablo, la alianza de Dios ya no se establece en virtud de la nacionalidad ni de ninguna otra diferencia humana.
ya que no hay diferencia entre judío o griego, ni entre esclavo y libre, ni entre varón y mujer, porque todos vosotros sois uno solo en Cristo Jesús, como lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas, capítulo 3. La iglesia la componen Israel y todos los demás, que son todos los pueblos gentiles. Pero la catolicidad significa aún más que eso. Significa algo más que en todo el mundo. Tiene un significado cósmico. Dice el apóstol San Pablo que también los ángeles del cielo reciben su doctrina y su gracia por medio de la iglesia. Y lo dice en Efesios capítulo 3. La misma iglesia a la que pertenecen los cristianos de la tierra y en la que se reúnen y rinden culto. No existen varias iglesias. Repito, hermano que me escuchas, no existen varias iglesias. Una en el cielo, otra en la tierra y otra en el purgatorio. Tradicionalmente, los cristianos han creído en una sola iglesia que es al mismo tiempo celestial y terrenal. Una iglesia verdaderamente católica, verdaderamente universal, que abarca las culturas del cielo y los llanos de la tierra. Hermanos, pensar como católicos es tener ese sentido de la comunión de los santos que se sientan en los bancos de la iglesia, como lo anuncia Colosenses capítulo 1, y de los santos en la luz, como lo anuncia el apóstol Pablo en el mismo Colosenses capítulo 1. Conocer esa catolicidad, es decir, plenamente en la familia de la alianza de Dios. Ser católico es no estar solo nunca, es ser siempre capaz de avanzar en la vida con esperanza y confianza. Por último, hermano que me escuchas, la iglesia es apostólica. Es el lugar donde la fe que en otro tiempo les fue entregada a los apóstoles no solo se conserva, no solo se protege, sino que está viva. En el mismo pasaje en que el apóstol San Pablo habla de nuestra condición de miembro de la familia de la alianza de Dios, la casa de Dios, dice también que su casa está edificada sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo piedra angular el mismo Cristo Jesús. Lo dice en Efesios capítulo 2. Hermanos, los apóstoles son fundacionales. Es de ellos, a través de la sucesión apostólica, de quienes han recibido su autoridad los obispos que han venido después. Es de su testimonio, dado en las Escrituras, del que es responsable la iglesia de todos los tiempos. La muralla de la ciudad tenía 12 pilares y en ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero, como lo anuncia Apocalipsis capítulo 21, versículo 14. Hermanos, aquí el evangelista y apóstol San Juan, en visión, nos habla del cielo nuevo y de la tierra nueva, la instauración de un mundo nuevo, la nueva creación, la Jerusalén celestial, la Jerusalén mesiánica. Esta es la primera visión de la Jerusalén celestial, porque el ojo no ha visto, el oído no ha oído lo que Dios ha preparado para los que lo aman.
lo anuncia el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 2. Hermanos, la Biblia empezaba con una visión de la primera creación, en la que Dios, en las avenidas del Edén, conversaba con el hombre, su amigo. Estas últimas páginas de la Sagrada Escritura vuelven sobre el mismo tema de las primeras páginas. La felicidad para el cual Dios ha creado al hombre y que queda simbolizada por el paraíso y algunas imágenes más. Esta es la dichosa esperanza que habla Tito capítulo 2, que ha de caracterizar a todo cristiano y que queremos reavivar especialmente en estos tiempos difíciles, pues nosotros no somos los paganos que, sin promesa, viven sin esperanza y sin Dios en este mundo, según lo anuncia Efesios capítulo 2. Hermanos, el apóstol San Juan contempla ahora la instauración plena del reino de Dios, la nueva Jerusalén que anuncia Isaías en su capítulo 65, cuyo advenimiento está garantizado por Dios eterno y todopoderoso. Esta humanidad redimida, que es la iglesia, es presentada como la esposa del Cordero y descrita detalladamente como una ciudad maravillosa en la que reinan Dios Padre y Cristo. A la revelación de los tiempos mesiánicos que anuncia el profeta Isaías en su capítulo 66, se añade la acción de la gloria de Dios que transforma a la creación y al mismo tiempo que al cristianismo anunciado en Mateo capítulo 19. Hermanos, la ciudad mesiánica, la ciudad de Jerusalén, la ciudad de los elegidos, en contraste total con la Babilonia pagana, la prostituta idólatra, es decir, la ciudad de Roma, la pagana. Pues esta Jerusalén mesiánica es un don de Dios y será metrópolis del pueblo mesiánico, según lo anuncia el Salmo 87. Aquí es transportada al cielo y representa a la iglesia cristiana con la que el Cordero se desposa con júbilo, según lo anuncia Apocalipsis capítulo 19. Hermanos, el autor usa varios símbolos para describir la futura felicidad, como la novia, como la santa ciudad, como la morada o templo y paraíso. Pero es muy de tener en cuenta que todas estas no son más que imágenes para el propio corazón de Dios, en donde nos hundimos con el Señor Jesús, su único Hijo, su muy amado, corazón de amor sin fin, corazón de gozo inefable, corazón amplio para abarcar a toda la humanidad y hacerla feliz. Este momento final, hermano que me escuchas, Dios lo está aguardando con impaciencia, porque nos creó para eso, para comunicarnos su propia felicidad desbordante y eterna. De este gozo divino vibra para siempre el alma del Señor Jesús. Y el mismo Señor Jesús nos lo prometió
en la última cena como el legado más precioso que Él nos pudiese dejar. Cuando dice, os he dicho esto para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea colmado. Y lo dice en Juan capítulo 15. En esta misma oración, hermano que me escuchas, o en esta misma ocasión también se puede decir, reclamó el Señor Jesús de su Padre para nosotros. Y cuando dice, Padre, quiero que donde yo esté, estén también conmigo los que tú me diste. Lo dice en Juan capítulo 17. Y donde Jesús está, es el seno amoroso de su Padre. Allí ahí ha ido a prepararnos un lugar, pues en su Padre hay mansiones para muchos, lo anuncia Juan capítulo 14. Hermanos, el Apocalipsis finaliza con una visión más hermosa, en que desborda primero el gozo de Dios. Dice, ahora todo lo hago nuevo. Se ha construido la ciudad santa y definitiva de la humanidad. Dice, cielo nuevo y tierra nueva. Hermanos, el cuerpo resucitado de Cristo fue el principio de este universo nuevo, que es espiritual y material, que esperamos ahora. Su poder de resurrección ha transformado el mundo entero. No será un paraíso para almas aisladas, ni para puros ángeles, sino para una ciudad de creyentes. Todos han llegado a ser totalmente hijos de Dios. Cuando dice, Él será hijo para mí, para este corazón de Dios, que será nuestra mansión eterna. El Apocalipsis usa varias imágenes, de las cuales es más importante la del templo o de la morada. Hermanos, hemos de pensar aquí en el templo de Jerusalén, en que Dios solía residir en medio de los suyos, como beneficio máximo de la antigua alianza. Así como un padre recibe en una misma casa, en medio de sus hijos, pero esta presencia de Dios había sido infinitamente intensificada cuando Él, en la nueva alianza, ya no moraba en un templo de piedra, sino en el cuerpo humano de Jesucristo, según lo anuncia Juan capítulo 2, en el cual Dios quiso hacer residir toda la plenitud de la divinidad corporalmente, según lo anuncia el apóstol San Pablo en su epístola a los Colosenses, capítulo 2. Pero todavía esta presencia, aún en el Señor Jesús, es invisible y solo objeto de fe. Mas en el cielo, todos los verán, todos los velos caerán, para hacérnosla ver directamente. Según dice San Juan, ahora ya somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que seremos, pues sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Lo dice en 1 Juan capítulo 3. Entonces, hermano que me escuchas, ya no necesitaremos antorchas o lámparas para ver. Es decir, ya no necesitaremos revelación o Biblia, pues dice el apóstol San Pablo, hacéis bien en prestar atención a la palabra de los profetas, que como una lámpara brilla en un cuarto oscuro,
hasta que despunte el día y se levanten en vuestros corazones el lucero de la mañana. Es decir, hermano que me escuchas, Cristo, como lo dice el apóstol San Pedro en segunda de Pedro, capítulo 1. Pues Dios mismo nos hará inhabitar con él en una luz inaccesible, lo anuncia 1 Timoteo capítulo 6, alumbrándonos inmediatamente en su Hijo, que dijo de sí: yo soy la luz del mundo, en Juan capítulo 8. Sin embargo, hermano que me escuchas, la imagen más desarrollada es la ciudad santa, la Jerusalén mesiánica, descrita simbólicamente aquí. Hermanos, la idea de que la ciudad baja del cielo expresa el hecho de que la felicidad celestial es un puro don de Dios. No es el creyente mismo quien por sus propios esfuerzos se la construyó o merece. Dice, enjugará las lágrimas. Hermanos, Dios habita en medio de los creyentes y derrama en ellos su felicidad. Los sufrimientos que llenaron tantas vidas, las torturas de los mártires, el dolor íntimo de los pecadores arrepentidos, todo se acabó. Gozo y paz que no se pueden dar en ningún lugar de la tierra, pero sí en el seno de Dios. Hermanos, las piedras preciosas y las perlas simbolizaban la santidad y las virtudes de la iglesia. La iglesia es santa porque Dios santísimo es su autor. Cristo se ha entregado a sí mismo por ella, para santificarla y hacerla santificante. El Espíritu Santo la vivifica con la caridad. La santidad de la iglesia es la fuente de la santificación de sus hijos, los cuales aquí en la tierra se reconocen todos pecadores, siempre necesitados de conversión y de purificación. Lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 165. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténgase en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, es esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir las buenas nuevas de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Toda esta cosa Padre Celestial te la pedimos en la luz y poderoso nombre de Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, que eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude.
jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará. Y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 Señor. María Evangelizadora Radio. Un pedacito de cielo en tu hogar. Evangelizando para el mundo. 100% católica. Sí, yo estoy aprendiendo.